llama principios de autoridad. ¿Qué opinas tú de esto? Oro por él. ¿Qué opinas tú? En bendición. Y siempre que hablo de quien hable, hablo de las cosas buenas que está haciendo. Y las cosas malas, yo buscaré la forma de cómo hacerle llegar para corregirlo. Sea quien sea. Pero no hablar mal de la gente. De quien sea. Son autoridad, hay que respetarlas. Igualmente podemos mencionar la actitud que tomó el arcángel Miguel. El arcángel Miguel contra Satanás, conociendo lo que es autoridad, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Según segunda de Pedro 2:10 al 11 y Judas 9. Satanás, siendo Lucifer como el sello de la creación en el mundo de los espíritus, Dios lo colocó como la máxima representación de su autoridad entre las huestes angelicales. Miguel, como arcángel, conociendo los principios de autoridad, con todo que Satanás es un ser caído y por causa de su caída había perdido toda autoridad, evitó caer en el terreno de maldición y de condenación al proferir juicio contra Satanás, y acudió a la autoridad de Dios y dijo: que el Señor te reprenda. Cosa que no lo podemos decir nosotros reprendemos a Satanás directamente. Aquí hay un principio de autoridad. Yo tengo más autoridad que Satanás y te vas. Pero ¿por qué Miguel respetó esto? Si analizamos el contexto anterior y el subsiguiente de Judas 9, nos daremos cuenta que el escritor viene desarrollando un tema que tiene que ver con el rechazo a las autoridades establecidas, tomando como ejemplo en el aspecto negativo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, comparándolas con Caín, Balaán y Coré, cuyos personajes cometieron actos de rebeldía. En contraste a esa rebeldía, pone como ejemplo al arcángel Miguel, que fue prudente en el momento que fue confrontado por un ser que en un tiempo fue su autoridad, no tomando decisiones a la ligera, sino que acudió a quien tenía toda la autoridad, esto es Dios, para cumplir con los principios y mantenerse al margen. Segunda de Pedro 2, 10, 11. Si esto lo hizo Miguel, ¿por qué no lo hago yo? No obstante, dice así, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 8, 12, son versos. Judas, verso 8 al 12. Otro de los grandes ejemplos que tenemos referente a la autoridad, lo tenemos en el caso de Moisés, Aarón y Hur. Dice la Biblia que hubo un momento de guerra cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía y viceversa. Viendo esto, Aarón y Hur buscaron una piedra para que él se sentase y se afirmase. Luego levantaron los brazos. Si observamos bien el pasaje, no se metieron con la vara que tenía Moisés en las manos, que representaba, oído, la autoridad delegada de Dios. Solo levantaron los brazos. Ellos sabían que la autoridad o que la vara funciona en las manos de quien Dios la ponga. Diga ay. Éxodo 17, 8, 12. En nuestros tiempos es todo lo contrario. Tenemos casos de gente que te busca una piedra, pero no para que te sientes y te afirmes, sino para atravesártela para que te caigas. Y luego, en vez de levantarte la mano donde tienes la vara, lo que quieren es quitarte la vara. Ten esto presente. Nunca trates de tomar la vara que representa la autoridad, a menos que Dios te la dé. La vara funciona en las manos de quien Dios la ponga. Diga ay. Señores, mi consejo: nunca se rebele en contra de las autoridades donde estén representadas. Yo llego en una alcabala, un fiscal de tránsito. Buenos días, ciudadano. Buenos días, ciudadano. Buenos días, buenos días. Por favor, párese a la derecha, estaciónese a la derecha. Me estaciono a la derecha.
baje del vehículo, bajo del vehículo, su licencia de conducir, certificado médico, por favor, carnet de circulación. ¿Usted viene de dónde? San Cristóbal. ¿Me pasó? San Cristóbal. ¿Usted trabaja en qué? Yo soy inspector de tránsito. ¿Por qué no cortamos esto de una vez, inspector? ¿Por qué no se identificó de una vez? Porque eso es falta de autoridad. Aquí, la máxima representación de la autoridad de Dios en este lugar es usted. Usted es raso, usted está recién graduado, usted es curso ahora, ¿no? Sí, inspector, me acabo de graduar hace 2 meses. Con todo y que usted se acaba de graduar hace 2 meses, todo el tiempo que yo tengo en tránsito, que tengo 2 pepas aquí, no me da mi autoridad sobre usted. Usted es la máxima representación de la autoridad de Dios aquí en este sitio, y a usted me cedo, y a usted obedezco, de órdenes. No, inspector, por favor, puede circular. ¿Me permite mi credencial? ¿Cómo no, inspector? Me voy. Porque yo fácilmente, párese a la derecha. Vaya, eso es un abuso. Eso es un abuso. Estar chapeando a la gente, eso es un abuso. ¿Aló? Eso es abusar, porque la máxima representación de la autoridad de Dios ahí en ese sitio es ese hombre, aunque no tenga ninguna jerarquía, ningún rango, es un raso, pero él es el que manda allí. Y óigame, donde usted vaya, usted va a conseguir las autoridades representadas, usted las va a conseguir, donde usted vaya. Ahora, ¿se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad, aún sin ser constituido? Claro que sí, pero Dios nunca aprobará dicho servicio. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Nadab, Abiud, hijo de Aarón, quienes siendo sacerdotes ofrecieron fuego que para Dios fue extraño por causa de no haber sido constituidos para tal ceremonia. Ellos eran sacerdotes, pero no sumos sacerdotes. Note que el incensario fue el mismo, el fuego también, la ceremonia en su totalidad fue la misma, pero quienes la estaban llevando a cabo no estaban autorizados ni constituidos por Dios para tal fin. Y esto fue lo que Dios extrañó. No trates de hacer para Dios nada si Él no te ha constituido para lo tal. Oído, debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para ejercer autoridad es entender que en Dios lo importante no está en hacer, sino en ser. Quien no ha sido constituido no puede ejercer autoridad por 2 cosas. 1, porque no es, que tiene que ver con la Constitución, y 2, porque no tiene autoridad para hacer, que tiene que ver con el derecho que se ha otorgado para fungir en lo que fuiste constituido. Ahora mire esto. Hermanos, por favor, ¿el pastor de la iglesia está? No, está es el copastor. ¿El qué? El copastor. No entiendo. El copastor. Yo fui a comprar, le voy a hablar de una verdad paralela para que me agarré. Yo fui a comprar una correa y le llegué a la muchacha, me mostró la correa y yo me quedé mirando. ¿Esto es cuero? Me dice, no, ese es semicuero. Le digo, perdón, señorita, no hay semicuero porque no hay semivaca ni hay semitoro. Aló, no hay semicuero porque no hay semivaca ni hay semitoro. Toro es toro, vaca es vaca y cuero es cuero. Aló, no hay tal cosa como decir copastor. No existe el copastor. O eres pastor o no eres un carrizo. No eres nada. ¿Ya? Yo sé, no hay tal cosa como decir pastor adjunto. Y no hay tal cosa como llamar a la esposa del pastor pastora. A menos que Dios sea el que haya tratado con ella y que Dios sea el que la haya llamado a ella. Porque así como Dios te llamó a ti, te preparó a ti y bregó contigo y trató contigo, Dios tiene que llamarla a ella personalmente, tratar con ella sola, hablar con ella sola y ajustarse con ella sola sin que tú te metas con eso. ¿Dónde está, por favor, el apóstol? Ay, no, el apóstol no está, pero está el apóstol. ¿La qué? Está el apóstol. ¿Y qué es eso? La apóstol, la esposa del apóstol. O sea, porque esposa del apóstol es apóstol. ¿Sabe? Oído que esto es, usted se ríe, pero esto está cercenando y está restándole posibilidad a Dios de desarrollar su propósito en hombres que ha constituido una iglesia, que sí son pastores pero se metieron y se enredaron la vida, delegándole autoridad a su esposa que no tienen para nada, que no tienen autoridad para tal. Hubo un pastor que me dijo esto, maestro, yo voy a ser claro. Yo prediqué esto en una congregación y el hombre se subió y dijo, le agradezco por favor que hasta hoy usted llame a mi esposa pastora.
Y llamó a la esposa, siéntate, Dios trató contigo en el pastorado, te dijo, no, mi amor, no, yo siempre te lo he dicho que yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces no me vuelva a llamar a mi esposa pastora, porque las cosas son como Dios las constituyó. Mientras yo esté quebrantando principios y haciendo las cosas como Dios no las constituye, esto no va a crecer, Jorge, esto no va a surgir, esto siempre vamos a estar como en una patinadora, hermanos, caminando y no avanzamos. No hay crecimiento, no hay unción, no hay visión, no hay misión, no hay dinero, no hay nada. Porque yo estoy cubriendo, yo estoy tratando de cubrir el puesto de Dios, porque el único que tiene la autoridad para ejercer, para ser llamado y para constituir ministros es Dios. Pero a mí me dio la gana de decir que mi esposa es pastora porque es la esposa mía. Ocupaste ese lugar de Dios, delegaste el ministerio cuando no estás autorizado e hiciste lo que quiso hacer Satanás, ocupar el lugar de Dios. Eso es pecado, eso es sucio. Eso es transgresión ante los ojos de Dios. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Entonces el pastor dijo, hasta hoy ustedes llaman a mi esposa pastora. Yo entiendo que nuestras esposas cubren un papel muy importante en nuestras vidas y un eslabón muy importante. Hermano, que después de Dios el éxito se lo debemos a ella. Y entiendo que yo como feligrés debo tratar con respeto, con el mismo respeto que trato a mi pastor, debo tratar a su esposa, con el mismo respeto. Y el que le falta respeto a mi esposa me lo falta a mí. Y esto que estoy diciendo no degrada a la esposa de un pastor, en el caso que me estén escuchando por CD. Yo sabía, de ahora en adelante yo no llamo pastora a la cuaima más esa, no llamo más pastora, no estamos hablando de eso, hay que respetarla como la esposa del pastor. Eso es una señora, hay que respetarla. Como se da el caso donde Dios los llama a los dos al pastorado. Yo no estoy negando la posibilidad de que eso sea así, pero que sea Dios el que haga el llamado, el que haga la preparación y el que haga el envío. Si no es Dios y tú te aferras de que le digan pastora a ella también, porque tú quieres imponer tu autoridad y quieres imponer un cargo sobre ella, vas a tener problemas con Dios, no vas a crecer hasta que no te arrepientas, porque estás ocupando el lugar que le pertenece a Dios. El único que está llamado a constituir ministerio es Dios, y tú lo hiciste tú porque te da la gana a ti, porque a ti te place, porque eres obstinado, porque eres un amargado y quieres hacer la cosa como a ti te dé la gana. Bueno, vaya a bañarse entonces, dice Dios. No hay autoridad. No respeta las autoridades, no se hacen las cosas como yo digo, entonces no te voy a respaldar en nada. Te sale maternidad, perdóname, te sale maternidad, vas a parir solo, pero yo no voy a estar contigo hasta que no te corrijas. ¿Aló? Dios siempre le concede autoridad a quien Él ha constituido en un cargo. Si no hay constitución, no hay autoridad. No hay autoridad. En Mateo 16:18, Pedro recibió la autoridad después que fue constituido. Pasemos a analizar el pasaje. Dice, antes de analizar el pasaje, quiero dejar en claro un principio que tiene que ver con la hermenéutica como reglas de interpretación. Cada vez que consigas en las escrituras el término puerta, diestra, cuerno, cabeza y llaves, es o puede ser aplicado a poder o autoridad según la ilación del pensamiento del emisor. En el caso que sigue, el término puertas es aplicable al poder de la muerte o el poder satánico, y llaves es aplicable a la autoridad. ¿Alguien tiene un manojo de llaves por allí, por favor? Llaves, aquí está. Hijo, ven acá. Por favor, párate acá, allá, ahí. Fíjese lo que estamos, quédate allí paradito. Dice así, Mateo 16, 18, 19. Yo también te digo que tú eres. ¿Que tú qué? Eres. Que tiene que ver con la Constitución. El término tú eres tiene que ver con la Constitución que Simón Pedro recibe de Jesús. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Observe, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino.